Hola, yo soy Nati, bienvenidos a mi canal y a la lectura en vivo y análisis del libro Mensajeros del Alba de Bárbara Marciniak. Este video no tiene fines de lucro, sino tiene un propósito educativo y espiritual. Y mi recomendación es que ustedes vayan a conseguir el libro, que se lo compren para que lo tengan ahí, podamos leer juntos y que puedan subrayar y visitar el libro cada vez que así lo deseen. Por ejemplo, ya yo lo leí y me gustó mucho y por eso lo quiero compartir con ustedes. Voy a empezar por el resumen para que sepan de qué se trata este libro, que viene en el lado de atrás del libro. Dice: compilación de más de 400 horas de canalización por Bárbara Marciniak. Mensajeros del Alba es un libro sorprendente que nos ofrece las enseñanzas de los pleyadianos, un grupo de seres iluminados que han acudido a la Tierra para ayudarnos a descubrir cómo alcanzar un nuevo estadio en nuestra evolución. La elección de los pleyadianos consiste en que los humanos descubramos nuestra divinidad, nuestra conexión con el Creador y con todo lo que existe. Todo está conectado y aunque no nos demos siempre cuenta, nosotros formamos parte de este todo. Recordando que pertenecemos a la familia de la luz, crearemos una nueva realidad, un nuevo planeta Tierra. Luminosas, intensas, inteligentes y controvertidas, las enseñanzas de los pleyadianos son fundamentales para cualquiera que se cuestione su existencia en este planeta. Mensajeros del Alba nos enseña a transformar los obstáculos en señales y comprender su mensaje simbólico. Bárbara Marciniak es una autora conocida internacionalmente gracias a su bestseller Mensajeros del Alba, Bringers of the Dawn. Ha impartido clases y seminarios en Estados Unidos, Perú, México, Grecia, Australia y Bali. Este libro, la primera edición de este libro fue en 1995 y dice que esta es la 14ª edición en abril del 2018. Así que para que lo tomemos en cuenta cuando hable de temporalidades, de cosas que tal vez van a pasar en el futuro o así, y ya pasaron, para que lo tomemos en cuenta. Voy a empezar en el prefacio. Prefacio. Cuando Bárbara Marciniak y yo nos conocimos en 1988, acabamos de comenzar una emocionante etapa en nuestras vidas. Yo me acababa de mudar a Michigan para crear una revista, Connecting Link, con los editores Barry y Susie Konikoff, y Bárbara estaba empezando las canalizaciones de las Pléyades. Después de años de haber estado realizando muchos y muy variados trabajos, al tiempo que viajábamos, buscábamos y estudiábamos material para la expansión de la conciencia. Finalmente habíamos logrado crear para nosotras un trabajo que abarcaba lo que creíamos y quiénes éramos, y eso nos emocionaba. Durante los 2 años siguientes, Bárbara y yo viajamos a muchas ferias, jugamos mucho con las enseñanzas pleyadianas. Y por lo general nos lo pasábamos bien. Hablábamos de hacer un libro con las enseñanzas de las Pléyades, pero no lo llegamos a poner en marcha. El libro había de llegar cuando fuera el momento. En el año 1990 llegó el comienzo de la década sin nombre. Connecting Link empezaba a ir bien y Bárbara había grabado unas 300 cintas con los pleyadianos. Sentí que era el momento de regresar a Nueva York, donde podría continuar haciendo la revista en mi ordenador. También sentí que era el momento de hacer el libro. Cuando pensaba en el libro, me imaginaba que los pleyadianos me lo dictarían y que yo me limitaría a transcribir cintas, editar el material y eso sería todo. Requeriría poco esfuerzo y no me quitaría mucho tiempo del que le dedicaba a mi revista. De manera que en mayo, cuando Bárbara y yo nos dispusimos a canalizar este libro, me sorprendió oír la idea que tenían los pleyadianos sobre cómo hacer el libro. Los pleyadianos me aseguraron que no me dictarían el libro y que yo lo tendría que construir con mi propio proceso. Estaba intrigada. Me dijeron: si este libro te fuera entregado sin más, serías una empleada. ¿Cuál sería el mérito? Será el nacimiento de algo en ti. El nacimiento en un proceso en ti, en una manera totalmente nueva de utilizar la creatividad. Vaya, está bien entonces. ¿Cómo se supone que voy a llevar a cabo este milagroso proceso? Pregunté. ¿Por dónde empiezo? Esa fue la respuesta que obtuve. Lo harás utilizando solamente la intuición. Este no es un proyecto para la mente lógica. Y me parece que este no es un libro para la mente lógica tampoco, definitivamente.
Al usar la intuición, serás guiada y puesta a prueba para ver si puedes realizar y completar un proyecto sin que tu mente lógica sepa cuál será el próximo paso que se ha de dar. Será un tremendo ejercicio para ti. Te transportará a un plano de conciencia mucho más elevado, a un orden más elevado, a un lugar de confianza más elevado. Cuando esté terminado y no tenga mucho éxito, dirás, no sé cómo lo hice, no tengo idea. La historia demostrará que si puedes liberar a la mente de su información personal, pueden devenir cósmicos. El proceso por el que pasarás durante las próximas lunas será muy intenso para ti. Mientras escribas, pasarás por un proceso de iniciación. Tienes que lograr una cierta maestría en algunas áreas durante las próximas 6 lunas y todo está relacionado. Me dijeron que debía oír las cintas y transcribir solo las partes que yo sintiera que debían ir en el libro. La hermana de Bárbara, Karen, intuiría qué cintas contenían buena información y me las enviaría. Mi amiga Marsha, a su vez, recibiría impulsos que le señalarían las cintas que debían ser incluidas. Luego me correspondería a mí escoger las partes que utilizaría. Se me indicó que no siguiera ningún orden y que ni siquiera pensara en cómo las haría encajar, que me parece un excelente consejo para la vida, ¿no les parece? Podía utilizar un código de 1 a 5 palabras y un poco de color en cada página para categorizar la información. Eso era todo. Empecé por captar la idea. Mi mente lógica tenía una pregunta más. Le pregunté a los pleyadianos, ¿debemos buscar un editor antes de que el libro esté acabado o al menos anunciar que lo estamos haciendo? Los pleyadianos me respondieron, idealmente sí, anunciarás que estás comenzando un libro. La primera vez que te sientes a trabajar en él, despeja tu mesa y que no haya ningún desorden o desorganización a tu alrededor. Has de tener un espacio limpio con tus cristales que te asistirán. Luego puedes hacer una plegaria de intención diciendo, anuncio ahora que estoy empezando un libro y estoy enviando este aviso a cualquier persona que sea editor y a cualquiera que esté involucrado en hacer esta información que sea publicada para ayudar a quienes la puedan necesitar. Es mi intención que la persona que haya de publicar este libro me descubra y me sea enviada. Y prometo que estaré disponible para este reconocimiento. Entiendo que tengo muy poco que ver con esto. Esa parte no es mía. Entiendo que debo lanzar el aviso como si anunciara un nacimiento y que se me enviará una respuesta. En esto confío. A eso le llamo confiar. Eso es todo. Te será enviado. Recuerda que el proceso por el que pasarás es en cierta medida parte de la historia porque descubrirás algo en ti misma, luego la historia será narrada en los términos que tú establezcas. Comprenderás la importancia del libro porque habrás tenido una experiencia al crear para otros un camino hacia la realidad basado en jugar con tu realidad y permitir diferentes sentencias y contextos pasen a través de ti y se conviertan en una nueva orden. Alguien que no confiara encontraría esto muy difícil. La confianza es la clave absoluta. No hay nada más a lo que puedas recurrir en este proceso. Wow. Todo esto trata sobre el compromiso. Aprenderás que puedes comprometerte con aquello que eres realmente. No te echarás a perder. Que siempre se te dará lo que necesites y que nunca te faltará nada. Siempre resultará todo tal como lo esperabas. Tu parte en esto es proponerte lo que deseas y simplemente dejar que la información fluya. El libro irá creando su propio orden a medida que vayas aprendiendo sobre ti misma durante el proceso y mientras codificas cierta información. Lo que experimentarás expandirá tu conciencia. Cuando ahora leo las palabras que me dijeron entonces, las comprendo de una manera totalmente diferente a como las comprendí entonces. Eso pasa demasiado incluso con libros o películas, ¿verdad? O sea, como que llega un momento en que uno vuelve a leer o vuelve a ver una peli y es otra, pero es por la percepción, por cómo entendemos las cosas. Ahora me doy cuenta que ellos mencionaron en más de una ocasión que hacer este libro sería una iniciación para mí, que sería puesta a prueba y que las personas necesitarían liberarse de su información personal para devenir cósmicos. Ahora sé
lo que estas palabras significan. En aquel momento no tenía ni idea. Mis conflictos personales comenzaron a aflorar. No tenía confianza en mí misma, no me amaba a mí misma y de hecho realmente no sabía quién era. No podía separar mi yo real de la fachada. Empecé una serie de sesiones y esto es demasiado cuando uno cree que es el personaje que uno ha creado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo separo mi yo real del personaje que yo he creado? Eso es una breteada, es un trabajo. Empecé una serie de sesiones de trabajo con el cuerpo que hicieron aflorar más cosas, recuerdos de la infancia que había bloqueado, traumas y dolor almacenados en mi cuerpo. Estaba hecha un desastre. No me encontraba en condiciones de trabajar en el libro, pues a duras penas lograba sacar la revista a la venta cada 2 meses. En octubre fui a Egipto con los pleyadianos. Sabía que aquel viaje provocaría un giro importante en mi vida. Y pensé que me proporcionaría la energía necesaria para empezar a trabajar, a sacar adelante el libro. Fue un viaje maravilloso, un viaje poderoso, pero me dejó hecha una piltrafa. Abrí mis circuitos y desperté áreas de mi ser que no tenía ni idea que estaban ahí. Algunas de ellas oscuras y feas. Esto es súper interesante porque, no sé, hay como una súper romantización en trabajarse a uno mismo, ¿verdad? Y que qué lindo conocerse a uno mismo. Pero es, como ella dijo, lo deja uno destrozado y salen partes de uno que uno ni se imagina que tiene ahí y que niega y que evita, ¿verdad? Que muchos comportamientos nuestros son evitaciones para vernos. Cuando regresé de Nueva York, definitivamente no me veía capaz de empezar el libro y de hecho no estaba nada segura de poder hacerlo jamás. De lo único que estaba segura en ese momento era de que tenía que salir de Nueva York. Ahí no lograba centrarme ni aclararme y me sentía bombardeada de energía. Claro, en esa ciudad, eso me pasa a mí. Me sentía desnuda y expuesta cuando iba por la calle y me veía incapaz de coger el metro. Era hora de salir de ahí. En diciembre me mudé a Carolina del Norte. Cuando algo está bien, todo sale maravillosamente. Libby, una de mis amigas que conocí en Egipto, vivía en una zona rural al sur de Rayleigh, sí. Y yo sabía que era ahí donde deseaba vivir. Me hice el propósito de conseguir una casa a donde vivir antes de ir para allá. Me imaginé cómo sería y qué aspecto tendría el campo y Libby me dijo que estaría alerta por si se enteraba de algo. Aproximadamente una semana antes de mudarme, mi actual arrendador entró en una tienda de Libby y se comenzó a quejar de su inquilino que se marchaba sin previo aviso. Libby dijo, eso se debe a que la casa es de Tera. No entendí qué era Tera, pero bueno. A la semana siguiente conduje mi coche desde Nueva York con todas mis pertenencias dentro y me instalé. La casa era exactamente lo que quería. De Tera, supongo. Espaciosa, con mucha luz y en 175 acres de terreno. ¡Wow! Era perfecta. En cuanto llegué empecé a sanar. Me tendía en el suelo o me sentaba con la espalda apoyada contra un árbol. Simplemente dejaba que la naturaleza me sanara. ¡Ay, qué lindo! Me concentré en mi sanación. En enero, cuando fui a Michigan para tipografiar la 13ª edición de Connecting Link, me di cuenta de que mi tiempo con la revista había concluido. Había crecido mucho haciéndola, pero ahora era el momento de avanzar hacia otra cosa. ¿Qué otra cosa? No lo sabía. Pero cuando tengo esas intuiciones, debo seguirlas. Soy completamente esa persona. 100% yo siento cuando un ciclo de mi vida se acaba y viene el siguiente. Y nunca sé qué es lo que viene, pero sé que el otro hay que cerrarlo. Y eso hay que hacerle caso. Cuando regresé a mi casa, pasé algunos días preguntándome si no había sido una estúpida al dejar un trabajo cuando ahora vivía en medio del campo y no sabía dónde conseguiría otro. Entonces me di cuenta de que no tener trabajo era perfecto, era el momento de hacer un libro. Empecé a escuchar las cintas y a transcribir algunas partes. El trabajo resultaba fácil y agradable y las cosas parecían fluir. No me cuestioné el orden ni intenté establecer uno, simplemente dejé que todo fluyera a través de mí. Durante esa época, los pleyadianos dieron una serie de clases diurnas para unas pocas personas con el fin de hacernos salir de nuestros conflictos personales. Las clases se denominaron Disparando Códigos de Conciencia.
Y eso es exactamente lo que hacían. Profundicé en aspectos que creía que había resuelto en Nueva York. Cuando uno ya cree que superó algo, es cuando menos. A veces es evitación, como decir, superé esto. Y de repente aparece otra vez la misma situación y ¡pum! Ah, bueno, entonces no lo había superado. Yo creo que más que superar es aprender a lidiar cuando regresan patrones y regresan cosas ligadas a eso. Los que asistimos a las clases nos liberamos de gran parte de nuestro bagaje emocional y desarrollamos un estrecho vínculo entre nosotros. Las series terminaron con un renacimiento que resultó en ser una de las experiencias más poderosas de mi vida. Asistí a otra lectura de libros con los pleyadianos en la cual dijeron que los mensajeros del alba eran capaces de dar un salto evolutivo en la conciencia, anclando primero la frecuencia de sus propios cuerpos. Repentinamente fui consciente de algo. No había sido capaz de hacer el libro en 1990 cuando hablamos por primera vez porque yo no había logrado mantener la frecuencia. Aún no estaba lo suficientemente despejada como para hacerlo. No confiabas en ti, señorita Tera, le decías a todo el mundo que sí lo hacías, pero ni siquiera te gustabas a ti misma. Te comparabas con otros y no eras honesta con lo que realmente ocurría dentro de ti. Y las personas que te rodean eran un espejo para ti. Tenías que profundizar más, pues todo el mundo debe ir profundizando, ya que todo el mundo tiene capas de odio hacia sí mismo y cosas que no le gustan de sí mismo. Tenías que explorar ciertos comportamientos tuyos que no funcionaban y descubrir por qué existían en ti. Ir a la raíz. Y gracias a ese descubrimiento ahora eres capaz de mantener la frecuencia. Eso es lo que les digo, lo de superar. Ve lo que dice, mantener la frecuencia, ¿verdad? Y yo creo que sanar realmente no es como que uno quita lo que pasó, sino que de repente lo puede ver con otros ojos y mantener esa frecuencia o esa actitud más ecuánime ante un disparador, ante alguna situación que nos traiga eso de vuelta y poder responder en lugar de reaccionar. Esta es la razón por la cual se te dio el libro de esa forma, porque necesitabas experimentar una importante expansión de conciencia. Al tener que desmenuzar y traducir mucho material que finalmente no utilizarías, viviste un proceso de relación directa con otros, oíste una y otra vez de una manera neutral todas las cosas que necesitabas aplicar directamente en ti misma, si no querías quedarte atrás, y lo hiciste. Luego me dijeron que ya había transcrito suficiente material y que ahora había que montar el libro. No tenía idea cómo hacerlo. Debía leer todas las páginas y ver si encajaban bien. Tenía algunas páginas con unas pocas líneas escritas en ellas y por otro lado había partes que ocupaban páginas y páginas. ¿Qué se suponía que debía hacer para poner todo esto en orden? Los pleyadianos me dijeron que cada noche antes de ir a dormir debía dedicarles un minuto y visualizar la cubierta del libro. Debía jugar con esto y cambiar la ilustración siempre que lo deseara. Solo debía mirar la cubierta, abrir el libro y empezar a leer las páginas y luego dormirme. Recibiría la información mientras dormía. Me dijeron que al leer un libro ya existía en el futuro, le daría vida. Me dijeron que yo no debía trabajar, ellos harían todo el trabajo. Bueno, ¿por qué no? La primera semana las cosas no fueron muy bien. Visualizaba antes de dormir, pero luego me despertaba presa del pánico mirando todas las páginas y mi mente lógica intentaba leerlas frenéticamente, con la intención de establecer algún tipo de orden. Era absolutamente frustrante. Finalmente una tarde, estando sentada en el suelo de mi oficina, rodeada de papeles y a punto de llorar, dije: «Oíd, pleyadianos, dijisteis que vosotros haríais todo el trabajo. Yo abandono, hacedlo vosotros». Comencé a recoger los papeles uno por uno como si simplemente los estuviera apilando para guardarlos. Pero cogía uno que estaba a mi izquierda, otro a mi derecha y luego quizá uno que tenía atrás de mí y luego volvía a mi izquierda otra vez. No había ritmo ni razón para esto, ningún orden. Ni siquiera pensaba en lo que estaba haciendo. Me limitaba a recogerlos. Cuando había recogido unas 30 páginas aproximadamente me detuve de golpe y observé el montón que tenía en la mano. Me dieron escalofríos y dije: «Oh, Dios mío, creo que este es el primer capítulo». Llevé las hojas a mi escritorio, me senté y comencé a leer. Encajaban a la perfección.
Estaba perpleja. Sé que creo en estas cosas, pero aún así cuando sucede es realmente sorprendente. El resto del libro se compuso sin esfuerzo, como dijeron los pleyadianos. Tuve otra lectura del libro y dije a los pleyadianos lo complacida que estaba con el nuevo proceso y lo divertido que era. Ellos dijeron: estás empezando a recibir guía directa sobre cómo hacer las cosas. Cuanto más digas renuncio al control, no sé cómo hacer esto, más energía recibirás. A medida que vayas saliendo de tu propio camino, será cada vez más fácil. Solo debes tener el propósito. Cuanto más repitas tu propósito, más fácil será. Y aquí vamos anotando para nosotros. Soltar el control, dejarnos guiar. Más adelante, cuando el libro esté listo y muchos te pregunten cómo lo has hecho, queremos que expliques este proceso. Queremos que verifiques nuestras enseñanzas tal como las recibiste, demostrando que crees en lo que te estamos diciendo. Recuerda el tiempo que has necesitado para entender el proceso. No te estamos dando una lección, te estamos guiando, haciéndote volver, devolviéndote el reflejo una y otra vez para que puedas comprender dónde se encuentra el poder de operación. Se trata de tener una intención clara, de actuar como si y de luego simplemente recibir continuamente. El resto del libro simplemente encajó a la perfección y tal como habían dicho los pleyadianos, nos encontraron un editor sin que yo ni Bárbara hiciéramos nada. Por supuesto, nos pusieron en contacto con Bárbara Handclough, quien mejor para sacar el material al público, y su excelente guía me ayudó a reescribir y pulir el texto, transformando un libro más sobre la canalización en algo realmente maravilloso. Los pleyadianos tenían razón. Cuando miro el libro, no sé cómo sucedió. Yo no lo diseñé, ni lo planeé, ni lo concebí, ni lo ordené. Me limité a confiar y a dejarlos trabajar a través mío. Fue una experiencia maravillosa que cambió mi vida. He aprendido a trabajar con seres sin existencia física y nunca más empezaré a trabajar en ningún proyecto sola. Actualmente estoy escribiendo un guión original y he llamado a un grupo de expertos para que colaboren conmigo en la redacción y a otro grupo de expertos para que me ayuden con las ventas. Es increíble lo bien que está funcionando, verdaderamente sin ningún esfuerzo. Los pleyadianos me dieron las gracias por mi trabajo y por mi confianza y dijeron que querían compensarme y obsequiarme con muchos cheques del espíritu, que no son como los cheques en dólares. Me han dado tantos obsequios. El regalo más importante por haber hecho este libro soy yo misma. Ahora confío en mí, me amo y dependo de mí y he abierto mi corazón. Debido al nuevo amor hacia mí misma, he atraído amigos maravillosos a mi vida que se han convertido en mi familia, en familia para mí. He sanado relaciones con mi familia de sangre y he atraído algo sorprendente. Hace 24 años di a una hija mía para adopción y ahora ella me ha encontrado. Vivimos a 2 horas de distancia y estamos estableciendo una cálida y estrecha relación. Estoy muy agradecida de que haya vuelto a mi vida. Otro regalo importante ha sido la confianza. Durante años dije que era escritora, incluso escribía, pero no hace mucho tiempo desperté una mañana y mientras repensaba todo lo que había escrito la noche anterior, repentinamente recibí este conocimiento. Soy una escritora. No voy a ser una escritora, soy una escritora. Aprender a comunicarme con los seres no físicos ha sido valioso, el valioso obsequio y ha abierto muchas áreas nuevas en mí. Estoy empezando a comunicarme con los animales, tanto domésticos como salvajes. Es una experiencia maravillosa y me doy cuenta que se han abierto avenidas de comunicación de las que todavía no soy consciente. Son ilimitadas. Ha habido muchos regalos más. Los pleyadianos me dijeron que el proceso de este libro sería la enseñanza más poderosa de mi vida y estoy de acuerdo. Me alegro de haberme escogido a mí misma para hacerlo y estoy agradecida por todo el apoyo y el amor que he recibido de mi familia, de mis amigos durante este proceso. Le agradezco muchísimo a los pleyadianos su amor, su amistad, su apoyo y sobre todo por llevarme hacia mi propia evolución. Tera Thomas, Pittsboro, North Carolina, marzo de 1992. Tera Thomas ha sido editora de Connecting Link y actualmente es una escritora freelance. Bueno, esa fue la primera parte, el prefacio.
Y sigue el prólogo, que lo voy a leer aquí mismo de una vez. Entonces, prólogo. Atrapada en Bali. Así es como me sentía mientras me preguntaba la razón por la cual nadie había mencionado la burocrática necesidad de un visado para Australia hasta este momento. Con el billete y con el pasaporte en la mano y con el equipaje en la báscula, me enteré que sin el mencionado documento no podía abordar el vuelo a Darwin. Mi mente buscaba desesperadamente la lógica de la situación y cómo solucionarla. Este juego no era nuevo para mí, y mi habilidad para transformar y transmutar los obstáculos en mensajes y comprender su significado simbólico había sido puesta a prueba en más de una ocasión. La entiendo. Se enviaron varios fax al consulado de Sydney y durante la primera hora de espera tuve la certeza de que me aclararía y de que estaba a punto de comenzar un viaje de enseñanzas pleyadianas en las tierras de ahí abajo. Había dejado Carolina del Norte hacía una semana, había estado unos días en Hawái y ahora luego de una estadía de 3 días en Bali me sentía descansada y lista para empezar una odisea de 2 meses. Miré de reojo el reloj de la terminal y noté la lentitud con la que transcurrían los minutos. Esperaba con impaciencia que los propósitos y los acontecimientos se pusieran en marcha. Mientras el tiempo se arrastraba, se despertó en mí el sentimiento que quizá, solamente quizá, no subiría al avión. Qué duro cuando uno está seguro de que las cosas van a ser de esta forma y todo sale al revés. Yo creo que eso es parte esencial del trabajo, ¿verdad? Como poder afrontar un cambio drástico en algo que uno tenía planeado y poder verlo como un mensaje. Hay gente que detesta eso, como no es un mensaje, todo salió mal. Pero bueno, podemos cambiarle la perspectiva a esa situación. ¿Por qué será que no estoy logrando hacer eso? Por alguna razón será desde mi perspectiva. Esperaba con impaciencia los propósitos y acontecimientos que se pusieran en marcha. Mientras el tiempo se arrastraba, se despertó en mí el sentimiento que quizá, solamente quizá, lo repetí, no subiría al avión. Quizá esta iba a ser una de aquellas veces que por más propósito que tuviera, no iría a ningún sitio. Podía sentir como mi cuerpo se resistía al nuevo plan y a los cambios que potencialmente habría que hacer si no lograba subir al avión y llegar al destino en el tiempo previsto. Me sentía fatal, maldición. A las 11 de la noche, hora de partida de mi avión y teniendo mi billete, pasaporte en mano y mi viaje organizado, me dijeron que debía ver al cónsul local de Australia el martes, cuando estábamos a sábado, y el domingo y el lunes eran festivos. El próximo vuelo a Darwin estaba previsto para el día después. Me rendí, encontré un taxi y con el equipaje dentro me dirigí a la soledad del hotel balinés que había dejado hacía unas horas. Mi habitación me esperaba. No tenía una solución inmediata para este dilema con perspectivas de agravarse y sabiendo esto abandoné. Me instalé en la cómoda y confiada creación de que de alguna manera todo saldría bien y de que si debía quedarme atrapada en algún lugar, Bali era ciertamente el sitio ideal. Al día siguiente, estando sentada junto a la ventana de mi habitación, caí en la cuenta de que me había comprometido a escribir el prólogo de Mensajeros del Alba y de que no me movería de allí hasta que hubiera completado la tarea. Mientras bebía café balinés, sentí que mi entorno y la rica vegetación que enmarcaba mi visión me nutrían. Me puse a pensar por dónde comenzar y cómo insertarme yo en ese proceso fenomenal llamado los pleyadianos, que habían cobrado vida por vida propia a través mío en el tiempo y el espacio. Como si estuviera perseguida por un sueño recurrente, me preguntaba una y otra vez, ¿cómo empezó todo? Al principio me respondía delineando los impulsos y la secuencia de sucesos que habían conducido a la canalización de los pleyadianos y me detenía ahí. Sin embargo, al repetirme interminablemente la pregunta, una energía se agitaba intranquila en mi realidad. Y a medida que me repetía la historia, comencé a entrever una imagen mayor, donde los acontecimientos y principios provenían de distintas direcciones y épocas y se unían bajo un mismo propósito. A mí me ha pasado eso. Han visto como, no sé, yo voy a poner de ejemplo mío, ¿verdad? Ejemplos míos, pero
como yo ahorita en los últimos años hablo como de, ¿verdad? Como de introducirme en esta vida espiritual y conectar con todo esto. Pero hay veces en que yo recuerdo cosas a lo largo de mi vida que conectan con este propósito y no las podía ver, y hasta ahora me doy cuenta que siempre, en esencia, uno es el mismo, una es la misma, y es demasiado lindo ver eso. Durante mi niñez siempre me sentí diferente, confirmo, y marcada por el hecho de haber heredado un hermano mayor retrasado mental. Su presencia representaba todo un reto para mi joven mente, y mi familia tenía mucho que aprender. Hace poco fui impulsada por los PES, cuando ya dice los PES son los pleyadianos, como los llamo afectuosamente, a volver a examinar viejas fotografías de mi niñez y a reconsiderar mi interpretación de quién creía que era. Qué buen consejo. Como seres humanos en este presente, y eso es algo que trabajamos desde lo transpersonal, es que tenemos la capacidad en este presente de contarnos la historia nuevamente, de una forma distinta. Y eso desbloquea muchas cosas. Y esa capacidad la tenemos desde ahorita, no hay que ir al pasado, no podemos cambiar el pasado. Sin embargo, podemos desde el presente volvernos a contar la historia de otra manera y ver que pueden haber otras perspectivas que la que siempre nos hemos contado. Desde esa aproximación, esta vez vi que un amor casi celestial brillaba en el rostro de mi hermano mayor, Donald, y en una fotografía tras otra, la luz parecía iluminarlo siempre. Nunca antes había considerado el hecho de que quizás yo estaba bendecida por su mera presencia. Mi familia compartía y exploraba sus fronteras bajo la influencia de mi maternal abuela polaca, Babci, no sé si se dirá así, quien encarnaba una dignidad y un orgullo que trascendían su experiencia terrenal. Una pionera y producto de las vastas inmigraciones europeas de principios del siglo XX, llegó a una tierra donde, según le habían contado, las calles estaban cubiertas de oro. Fue bajo su estabilizadora influencia que mis dos hermanos, mi hermana pequeña y yo jugábamos de niños, explorando las tierras mágicas y sus dominios. Fue gracias a ella como me sentí verdaderamente amada y aprendí a respetar a la tierra y amar al planeta. Nos dijo que su nombre significaba estrella en polaco. Aquellas enseñanzas de amor a la tierra resonaron más tarde en la voz de mi conexión con las estrellas, los pleyadianos. Yo creo que si ustedes están escuchando este libro y sienten que resuenan conmigo, posiblemente también tuvieron una infancia, no todo el mundo, ¿verdad? Pero en la que pensaron demasiado en el espacio. Bueno, yo sí. Digamos, yo desde que tengo memoria he tenido siempre como un pensamiento de salir del planeta, como de... Es muy raro, pero como que yo desde pequeñita siempre digo, ay, cuando yo me muera voy a poder salir del planeta. Y no lo pensaba como recordar, sino que de niña lo decía como, y al fin voy a poder ver todo lo que hay allá afuera. Pero poco a poco me he ido dando cuenta que es mucho como un sentimiento de volver a casa, como no, o sea, que no se me malentienda, como obviamente yo estoy aquí disfrutando esta experiencia, pero siempre he tenido esa sensación de querer regresar a casa, a otro lado. Y pienso mucho, o pensaba mucho en el espacio, pues. Y para mí nunca fue una opción como que no existieran seres en otros planetas. Digamos que esa opción para mí no existió, yo nunca lo he dudado. Ok, dice... En la adolescencia, mi diferencia, por decirlo de alguna manera, me llevó a una exploración de ideas metafísicas y por primera vez comencé a emocionarme con el descubrimiento de que podía escoger entre muy diversas interpretaciones de la realidad. A finales de los 70, me encontraba explorando el material de Seth. A mí, ya se me había olvidado que había leído esto, pero digamos que el material de Seth, para mí, fue de los primeros libros que me atraparon canalizados, que me atraparon de que yo nunca me dio como cosa, o sea, a mí la canalización nunca me dio como, no le tuve rechazo, fue que más bien cada libro que me atraía era canalizado. Y los de Seth, de hecho, Seth Speaks, Seth Habla, es como el que más me impactó a mí de todos. Y de una buena forma. De hecho, es un libro que me gustaría que leamos acá. Entonces, de fijo podemos
Vayan buscándolo. Se llama Seth Speaks, pero leámoslo en español, que creo que se llama Seth Habla. Ok, dice... A finales de los 70 me encontraba explorando el material de Seth, entre otras cosas, y a partir de ahí pasé muchos años grabando mis aventuras imaginarias mientras devoraba páginas y páginas del saber de Seth. En agosto de 1987, el verano de la convergencia armónica, y luego otra vez 7 meses después, en marzo de 1988, experimenté pequeños colapsos de la realidad en los acontecimientos segmentados y almacenados en mi pasado que parecía insignificante. Volvieron a mí con fuerza inesperada, reclamando ansiosamente un lugar de reconocimiento. En estas ocasiones mi cuerpo entraba en estado de shock al tiempo que aquellos que me rodeaban recibían y compartían información sobre raptos perpetrados por ovnis. La primera vez que ocurrió esto me limité a comentarlo, pero la segunda vez mi cuerpo fue activado más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado anteriormente o casi. Los recuerdos me abrumaban. La presentación de la información sobre ovnis estaba entrando en mi archivo de sueños, exponiendo una verdad que era difícil de asimilar. Años antes, a principios de los 80, cuando vivía en Taos, Nuevo México, había tenido, y además Nuevo México, que es como todo relacionado a estos temas, había tenido un encuentro nocturno con 3 seres de un azul luminoso en mi habitación. En esa época la experiencia causó en mí un pánico absoluto, un sentimiento que yo no conocía bien. Con el fin de resolver este conflicto, ya que no tenía ningún punto de referencia a mi alrededor con el que contrastar mi propia relación y experiencia con lo desconocido, almacené el acontecimiento experiencia en mi diario imaginario, inspirado en Seth, y ahí dejé este fragmento inexplicable de la realidad, que sabía que no era un sueño, aunque durante años encontró un lugar seguro en mi mente bajo esa denominación. Vean, yo leo esto, y este libro, Mensajeros del Alba, yo lo tenía en mi lista de libros desde hace muchos años, pero no lo había encontrado. Y hasta el año pasado, creo, lo encontré en la Librería Internacional aquí en San José. Y ya, me sorprendió demasiado. Pero yo leo esto y, digamos, contándoles a ustedes que yo con los libros de Jane Roberts, de Seth, conecté de inmediato hace años. Y yo leo la historia de ella y yo digo, es obvio que no es coincidencia. Que yo incluso haya apuntado ese libro y hasta años después lo leyera y todo, que tal vez ya estaba más lista para leerlo. Pero nada es casualidad, nada. Y ahí dejé este fragmento inexplicado en mi realidad. Bueno, sí, lo del sueño. Ahora el viejo asunto volvía a resurgir. ¿Bajo qué categoría del archivo de la vida se encontraba mi experiencia? ¿Había sido verdaderamente real? Las imágenes del encuentro volvieron al presente y todas y cada una de las células de mi cuerpo tuvo la repentina certeza de que los extraterrestres eran reales. Mi cuerpo nunca olvidaría el encuentro con los 3 seres azules que revoloteaban a mi alrededor, consolándome por alguna trauma aparentemente olvidado. Se estaba exigiendo a mi intelecto que expandiera su visión del mundo y que comprendiera que se me retó a que viviera esta experiencia y la integrara, lo cual me abriría para lo que había de venir. Yo aquí quiero mencionar que mi amigo imaginario de la infancia era azul. Y yo siempre que leo como sobre los arturianos o algunas razas extraplanetarias que son azules, siempre me pregunto si ese amiguito era de verdad de mi imaginación, pero no tengo recuerdos. Tal vez algún día pueda accesar a esos recuerdos. Los pleyadianos y yo intersacamos realidades oficialmente unos meses después. Y aquí quiero mencionar otra cosa que yo aquí entendí también como leyendo y aprendiendo sobre todos estos temas que poco se hablan. Que los dioses de la India, muchos son azules. Ahí se los dejo. Muchos son azules y tal vez no nos preguntábamos por qué son azules. Los pleyadianos y yo intersacamos realidades oficialmente unos meses después en Atenas, el 18 de mayo de 1988.
Yo había estado viajando en un alegre grupo metafísico por los templos de Egipto y Grecia durante las últimas 3 semanas. Empezando por la Gran Pirámide, nos fuimos desplazando por los antiguos vórtices inocentes como niños, atrapados por el misterio contenido en las silenciosas piedras. El viaje concluyó con visitas a la Acrópolis y a Delfos, y mientras nos despedíamos en el bar del hotel, sentí el impulso repentino de empezar a canalizar, yendo a mi habitación, sentándome en silencio e imaginándome que me encontraba en la alcoba del rey de la Gran Pirámide. Recuerdo haberme sentido inspirada por esta idea. Sentí que era oportuna y que estaba en el espíritu del viaje. Me dirigí a mi habitación y en el cuarto me sentí segura y a salvo. Me senté con la espalda recta y me trasladé con la mente a la alcoba del rey, acompañada del sonido del lomo. Me dije a mí misma, me propongo ser un canal claro ahora. Al poco rato sentí el deseo de hablar y a medida que este deseo comenzó a expresar por medio de una voz susurrante diferente a la mía, otra porción de mi mente, la racional, la que controla, empezó a cuestionar a través del pensamiento a la voz que habla. Esta empresa inicial requirió de una gran destreza mental y física por mi parte, ya que estaba hablando por un desconocido y haciéndole preguntas mentalmente y oyendo sus respuestas para poder continuar dialogando. Después de lo que pareció media hora, el desconocido anunció su presencia como los Pleiadianos y no dijo más. La comunicación duró en total aproximadamente 1 hora. Las energías habían sido claras y abundantes y el contacto había sido de alguna manera alegre. Las palabras pronunciadas me aliviaban con respuestas y hoy solo recuerdo sensaciones de paz y sabiduría. Al abrir los ojos me inundó un profundo sentido de lo mágico. ¿Era esto posible? Había penetrado en algún lugar, en algo al seguir impulsos que me llevaron a unirme a esta expedición en primer lugar, o me había sumergido en las profundidades de un mundo de ilusión y lo había soñado todo. ¿Cuál era la diferencia? Y Pleiadianos, me sentí abrumada por esto desde un principio. ¿Quién en su sano juicio iba a creer que había contactado y hablado con extraterrestres? Esto era demasiado para mí. Qué enorme tumulto interior provocó en mí el hecho de seguir estos impulsos. Desde entonces he aprendido a confiar en las energías que me mueven y honrarlas. Y ahora puedo leer la historia de esos impulsos originales en mi carta astral y también en la carta pleiadiana. Durante los primeros meses de nuestra relación, los pleiadianos me sugirieron que estudiara astrología. Yo no tenía ni idea de la complejidad y lo profundo compromiso que esta antigua ciencia exigía para poder accesar al lenguaje universal y al código del propósito. Los pleiadianos en su carta natal para ese día de infusión tienen el sol en Tauro a 27 grados 57 minutos. La agrupación de estrellas de las Pléyades está situada a 28 grados Tauro. Todo un problema. Cuando empezábamos a conocernos, yo no estaba al tanto de sus trucos ni de sus métodos sutiles que empleaban para incidir en mi realidad. Estaba demasiado ocupada adaptándome a la idea de haber contactado con extraterrestres. Al encontrarnos y fundirnos, aumentaron la confianza y la comprensión entre nosotros. Desde el principio, mi hermana Karen, que me asistía en las sesiones, esperaba ansiosamente el momento en que yo me sentaría y canalizaría. No dejaba de entrever ningún tipo de dudas, pero yo, en mi interior, continuaba preguntándome si esto era verdaderamente real. Movida por el deseo de cooperar con lo que yo había creado, me ofrecí condicionalmente a usar mi cuerpo y mi voz en momentos convenidos. Y además dejé claro que si los pleiadianos eran verdaderamente reales, no les resultaría difícil lograr lo que querían y hacer la mayor parte del trabajo. Mi lógica era que yo no iba a perder tiempo con nada que no fuese una presencia viable. Este comportamiento puede parecer el colmo de lo absurdo para algunas personas, aunque aquellos que poseen la experiencia de estos mundos comprenden que es muy importante establecer límites. Así es, y ustedes siempre pueden aceptar o no aceptar, decidir, siempre pueden decidir. Me tomó casi 2 años establecer un vínculo profundo con ellos y sucedió durante una sesión de terapia corporal en la que una ola de amor pleiadiano incomparable me envolvió y en mi cuerpo emocional quedó grabada la inestimable valoración que de mí hacían. Me rendí. Más adelante comprendí que los pleiadianos habían demostrado su sutil presencia en mi mundo desde el primer día. Se convirtieron en los amigos y los maestros que siempre había deseado tener. Parecían tener una línea directa con el juego de la sincronicidad, impulso que da vida a los acontecimientos y a las personas.
Como nunca he invertido mucho tiempo en preocupaciones, me resultó fácil entrar en el momento pleyadiano del dejarse ir, mientras ellos creaban una vida propia a través de mí. Las personas y las oportunidades llegaban de todas partes. Mi trabajo consistía en manejar y ser azafata física para sus energías. Yo debía encarnar todas sus enseñanzas, salir a su encuentro y vivirlas. Actualmente vivimos en armonía y la verdad es que me siento más extraterrestre que humana. Sí soy. Han dado vida a sus enseñanzas a través de mí y mi vida se ha convertido en una historia de misterio pleyadiano que me ha llevado al corazón de mi alma multidimensional. Con esto no quiero decir que comprenda totalmente nuestros encuentros. A veces me pregunto cómo es posible que tantas personas hayan terminado involucradas en mi versión de la ilusión. Me siento profundamente agradecida por esta oportunidad de vivir una vida que se expresa libremente en estos tiempos de cambios y el hecho de que esa expresión creativa haya dado sentido a las vidas de tanta gente es para mí un precioso regalo. La gracia de vuelta. Postdata, llegué a Darwin a tiempo. Y bueno, esa fue la lectura de el prefacio y también del prólogo. Y este es el primer video. Nos vemos en el siguiente video para leer el capítulo 1, que se llama Mensajeros del Alba, Embajadores a través del tiempo. Gracias por estar acá y si disfrutan de este contenido, de leer juntos, de las entrevistas que también tengo acá, les pido por favor su colaboración para seguir haciendo este contenido, que se suscriban a mi canal, que interactúen, que me cuenten qué les pareció este inicio del libro, si están con ganas de escuchar más y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.